volvemos, siguiendo con el programa, que veis que ha habido un pequeño cambio, volvemos a la mesa número 2. Para ello contamos con 2 expertas en materia, porque todos los que estamos aquí trabajamos con pacientes renales de una u otra manera, y desde luego el estado de nutrición y de fragilidad de nuestros pacientes es algo con el que todos tenemos que pelear todos los días. Todos tenemos pacientes desnutridos, todos tenemos pacientes frágiles y todos tenemos pacientes en consultas que nos hacen muchas preguntas. Por eso comentaba yo que lo del chatbot que comentaba al principio Marta Cuaresma me parece muy interesante, porque yo me declaro una ignorante en nutrición, o sea, la de batalla, pero luego el paciente es que te pregunta muchas cosas, y esos son los desafíos que tenemos. Para responder a esos desafíos nos planteamos esta mesa, en la que como primera ponente contamos con Bárbara Romano. A Bárbara seguro que la gran mayoría de los que estáis aquí ya la habéis visto en alguna ocasión, porque es muy activa, muy proactiva. Trabaja en el grupo de nutrición de la Sociedad Catalana de Nefrología y también en el de la Sociedad Española de Nefrología. Pero me vaya a permitir que, aunque la hayáis visto antes, voy a hacer una presentación un poquito más extensa, porque he tenido la suerte, la conozco personalmente, porque he tenido la suerte de trabajar con ella, y os voy a comentar que una persona que tiene mucha inquietud por formarse. Ella es diplomada en nutrición y dietética clínica, pero también se licenció en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y desde el año 2005 trabaja en el área de nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, donde, como digo, tuve la suerte de coincidir con ella. Lleva más de un año trabajando, más de una década, perdón, casi vamos a las 2 décadas, más de un año, trabajando con pacientes con enfermedad renal crónica, con nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso digo que tiene una amplia experiencia, además pacientes en todas sus vertientes, desde la consulta de nefroclínica, enfermedad renal crónica, en estadios avanzados, terapia renal sustitutiva, trasplante, muy implicada con la enfermedad renal crónica, y además muy implicada con la investigación. Y de hecho, cuando nos planteamos esta mesa, dijimos, bueno, nos preguntan un montón los pacientes o no sabemos qué están haciendo las nuevas dietas que pueden hacer la enfermedad renal, ¿no? Y pensamos en una persona, a ver si alguien nos puede hablar, y enseguida pensamos en Bárbara, porque estoy convencida que nos va a dar una charla muy interesante, que vamos a aprender mucho y te vamos a hacer muchas preguntas, Bárbara. Darte las gracias por tus inquietudes en la nutrición y enfermedad renal crónica, porque todos aprendemos de ti, y sin duda estamos esperanzados en que hoy te vamos a hacer muchas preguntas. Gracias por estar aquí hoy en Córdoba con nosotros. Cuando quieras, Bárbara. Gracias, Raquel. Gracias a la organización, también a CSL por ayudar a estar aquí. Entonces, yo quiero saber si el café todavía os está haciendo efecto, y vamos a empezar con una pregunta. Saca todos los móviles, escanea el QR y contestar, por favor, porque me gustaría saber qué patrones alimentarios consideráis que pueden ser adecuados para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Venga, de momento, veo bastantes participantes, muy bien. Perdona. Sí, en principio vamos a plantearnos en ERCA, si queréis. Sí. Luego veremos que nos serviría un poquito el concepto en general, pero ahora vamos a centrarnos en ERCA. Nada mal, yo creo que vamos a esperar a que casi todos contestéis, más que nada para no influir la respuesta. Vamos a ver, ¿qué estáis contestando? Bueno, no sé si por el hecho de vivir en Mediterráneo, pero parece que la Mediterránea está ganando. Aún así vemos que hay votos un poco para todo, que esto está bien, porque así podemos crear debate. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ir analizándolas. En realidad voy a empezar por la base, conceptos básicos. Recordemos, si no hay un aporte suficiente de energía en la dieta de nuestros pacientes, el aporte proteico no lo vamos a usar para lo que queremos. Luego lo veremos con más detalle. ¿Pero por qué lo digo? Porque a veces uno está calculando proteína arriba, proteína abajo, y no nos estamos preocupando quizás o no nos centramos tanto en
cuánto está comiendo realmente nuestro paciente, está cubriendo el aporte energético, porque a partir de ahí la proteína servirá para lo que queremos, que lógicamente si nos centramos en ERCA habría que ajustarlo a la baja, pero siempre recordando que tiene que ser dentro de un plan alimentario saludable. ¿Vale? Yo creo que todos sabemos el efecto que tiene la proteína, pero lo vamos a ir hablando. Entonces, si me permitís, voy a analizar las dietas, estos patrones alimentarios, como si fuese una etiqueta nutricional de los productos que compramos en el supermercado. Entonces, voy a empezar por uno que la verdad nunca yo creo que lo hemos planteado para los pacientes renales, pero me gustaba por sacar un poco el tema de los zumos. Afortunadamente ha pasado de moda, pero ¿quién de aquí no ha escuchado hablar sobre la dieta detox? ¿No? Las famosas con su zumo verde, para arriba, para abajo. A ver, vamos a analizarlo. Supuestamente, básicamente son zumos licuados, batidos, pero a base sobre todo de productos vegetales. Entonces, suele ser una dieta pues, muy baja en energía, con un aporte proteico, a no ser que fuese complementado, pues muy insuficiente, con hidratos de carbono complejos, ¿no? O sea, como fuente de energía también muy bajo, de azúcares, pues dependiendo de la cantidad de fruta, podía ser más elevado, grasas si se añadía aguacate, bueno, dependiendo de los ingredientes, pero en líneas generales vamos a decir que desequilibrada e insuficiente. Si lo miramos a nivel de electrolitos, pues algo que nos interesa mucho, el potasio, aquí subiría exponencialmente. Y otros micronutrientes, pues a lo mejor irían bien, otros, como podría ser la vitamina B12, pues muy probablemente nos quedaríamos cortos. Yo creo que todos llegamos a la conclusión de que no es una pauta ni siquiera para la población general para mantener a largo plazo. Me dio por buscar y afortunadamente no hay nada que lo asocie porque realmente nadie se preocupó en buscarlo porque sabemos que es muy desequilibrada, pero si nos ponemos a buscar, como mucho confirmamos que es contraria a lo que buscamos, porque promueve la litiasis renal, que sabemos que sería otro factor negativo para nuestros pacientes. Entonces, cosas que yo escuché en su momento. Es que es una dieta depuradora, ¿no? Se llama detox. Me vais a perdonar, yo lo primero que pienso es ¿qué cara pondría mi hígado y mis riñones si viesen esto? ¿En serio? Soy yo el que te desintoxico. Entonces, ¿me perdonas el comentario? Pues bien, ¿qué tendríamos en cuenta? Pues posibles beneficios, o por qué lo hacían las famosas, por perder peso también, ¿no? Pero hay que preguntarse, ¿pero qué estamos perdiendo? ¿Masa grasa, que es lo que supuestamente buscamos? ¿O puede haber, si lo mantenemos mucho tiempo, masa muscular también? ¿Posibles riesgos o perjuicios en nuestros pacientes? Pues desnutrición, ¿no? Porque sería un aporte deficitario en muchos aspectos y a nivel electrolítico pues muy probablemente tampoco nos ayudaría. Aprovecho para entonces hablar de los zumos en líneas generales. Ahora ya como producto, digamos, en una alimentación aunque sea más variada. Los zumos yo los considero unos falsos saludables. Es que están hechos de fruta, ¿vale? Analicemos. 100 gramos de naranja, más o menos 200 miligramos de potasio. ¿Sabéis cuánto pesa una naranja? 100 sería tamaño mandarina, o sea, ninguna naranja pesa 100. Lo habitual, como poco, que aporte unos 350 miligramos de potasio una sola naranja. ¿Quién se hace zumo de una sola naranja? Nadie. Por lo tanto, no me extrañaría nada que un vaso de zumo de naranja natural, recién exprimido, es que me dicen, es natural, no ganamos nada, pues el aporte de potasio puede llegar al gramo. Entonces, vamos a hacer un poco la lectura de zumos. Voy a calcular una hiperpotasemia, aunque sea puntual, pero es una concentración de potasio que no me interesa. Siguiente patrón, que este sí que ha salido y la verdad que muy votado. La dieta mediterránea, pero vamos a incluir en el mismo la dieta vegetariana. ¿Por qué? Porque lo consideramos como dieta basada en productos vegetales, ¿sí? O plant-based diet, por las siglas en inglés, ¿no? La palabra, digamos, la plant-based, si os suena. Diferencias, pues que la mediterránea sería la versión omnívora, o sea, incluye también productos de origen animal, aunque el concepto general, el concepto básico de la dieta mediterránea es que los productos de origen animal están en un consumo moderado, ¿vale? Si miramos lo que sería la versión más vegetariana, tendríamos la ovo-lacto-vegetariana, que sería algo más amplia, la vegana, la más estricta. Pongo el pescetariano entre paréntesis
porque es de origen animal, pero hay gente que dice yo no como carne, pero bueno, vuelvo a decir, eso tampoco es vegetariano al 100%. Entonces, analicemos la dieta mediterránea, pues vemos si está bien pautada, pues una dieta con un aporte energético suficiente, las proteínas se pueden ajustar y son de origen tanto animal como vegetal, aporta una cantidad de hidratos de carbono adecuada, además basándose sobre todo en hidratos de carbono complejos. En los azúcares, en principio, los intrínsecos de la propia fruta, no se supone que no del azúcar añadido, si vuelvo a decir, lo hacemos como bien, vamos a decir. Las grasas, sobre todo, pues como es muy rico en ácidos grasos de monoinsaturado, pues tiene un perfil lipídico muy cardiosaludable y nos interesa. Por supuesto, el aporte de fibra sería alto y el aporte de electrolitos vamos a decir que queda equilibrado un poco dependiendo, ahora lo hablaremos con más detalle, pero aceptable. Entonces, sí, sin duda, la respuesta que habéis dicho pues es correcta. La dieta mediterránea es apta para nuestros pacientes. Si miramos la ovo-lacto-vegetariana, volvemos a decir, según cómo esté pautada, pero en principio es un aporte energético adecuado, con una cantidad ajustada de proteínas. Todo lo demás vemos que es similar, o sea que nos interesa, nos viene bien. Lo que sí, la gran diferencia es que quizás a nivel de micronutrientes sí que podría no, seguro va a ser deficiente en vitamina B12, o sea, si tenéis por casualidad algún paciente o algún familiar ovo-lacto-vegetariano, aseguraros de que está tomando suplementos de vitamina B12, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a cubrir con la alimentación. En otros casos, vuelvo a decir, según cómo esté planteado, pueden haber otros micronutrientes que queden algo más justos. Pero también sería una dieta adecuada. Sinceramente, si queremos hacer una dieta bien calculada para el paciente ERCA en un 0,6-0,8, o hacemos una dieta más bien vegana o no hay manera de que cuadren los números, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis algún vegano en la consulta, no le digáis de repente hay que añadir proteína animal porque muy probablemente lo esté haciendo mejor que otros. Y aquí está un poco la evidencia científica de que realmente es adecuada, es un planteamiento adecuado porque vemos que hay una menor carga ácida, es protector cardiovascular, estamos diciendo por ese perfil general de nutrientes, y hay una reducción de la producción de toxinas urémicas, o sea que realmente le conviene a nuestros pacientes. A nivel de riesgos, pues sí que es verdad que deberíamos tener un poquito de cuidado con la hiperpotasemia, pero también lo vamos a justificar. La dieta vegetariana, pues vuelvo a decir, ojo con los micronutrientes, porque deberían ir suplementados. Pero aquí vemos, ¿no?, la dieta plant-based, o sea, el concepto en general, vemos que para nuestro paciente en ERCA, pues en ERCA, diálisis, es adecuado. Ahora sí, en ERCA, o sea, esa dieta mediterránea o esa dieta plant-based centrada, como estábamos diciendo, si yo la quiero calcular adecuadamente, conocer ese 0,6-0,8, vemos que nos vamos acercando más a lo que viene a ser la dieta vegana, de acuerdo a la dieta vegetariana. ¿Por qué? Porque la proporción es mayor en plantas y nos conviene, ¿de acuerdo? Pero vemos que es perfectamente aceptable, igual que la dieta mediterránea. Y por aquí tenemos también un poquito más de justificación. Cada vez más estamos viendo la importancia de la microbiota y en este caso pues sabemos que las bacterias sacarolíticas son más adecuadas para nuestro paciente renal que las proteolíticas que fabrican más toxinas urémicas. ¿Sí? Entonces también un poco viene por aquí y vemos que gracias a esa dieta basada en plantas vamos a preservar esa función renal, mantener el metabolismo óseo mejor controlado, igual que el tema de la insulina y la sarcopenia. ¿Sí? O sea, el comer proteína animal no siempre significa más músculo y ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Pero lo que os decía, ese posible riesgo de hiperpotasemia es muy, vamos a decir, hay que analizarlo bien antes de decir mucha verdura, seguro que hay potasio elevado. Bien, antes de decirle al paciente no coma plátano, no coma patata, o simplemente reduzcan las raciones de fruta al día, que es un poco lo que se suele oír, vamos a revisar otros aspectos. Lo primero que deberíamos preguntarle, ¿qué tal el ritmo intestinal? ¿Qué tal va de vientre? Porque si hay estreñimiento, el riesgo de hiperpotasemia es mayor.
¿Qué estamos haciendo al quitar frutas y verduras? Favorecer el estreñimiento. O sea, entramos en un círculo vicioso que nosotros mismos lo estaríamos promocionando. Siguiente, acidosis metabólica, diabetes mal controlada, fármacos ahorradores de potasio. Asegurémonos que todos estos factores están controlados antes de decirle, ok, toca hacer remojo o toca revisar las cantidades de fruta o de verdura que estamos comiendo. Pero es que vamos a ir un poco más allá. Estoy seguro que si yo pregunto, la gran mayoría, por lo menos los pacientes, siempre van a decir, me han dicho que fuera plátano. Porque siempre pensamos potasio, origen vegetal. ¿Qué pasa si de repente digo que estos alimentos, muchos de ellos, tienen la misma cantidad por 100 gramos de potasio que los de la primera foto? ¿Hay alguien que lo sepa esto o alguien que se hubiera planteado el que no solo puede ser de origen vegetal, el potasio? Pues esto es algo importante, porque yo nunca he escuchado a un paciente, me han dicho que deje el conejo porque tiene mucho potasio. Y lo tiene, casi lo mismo que un plátano. ¿Vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y otro punto todavía más importante, el potasio de origen industrial. ¿Por qué? Porque esto va asociado a la absorción. Entonces, solo por un pequeño detalle, que no sé, en caso de que alguno le pregunte, ¿no?, con algo más de detalle el tema de la alimentación a nuestros pacientes, yo cuando hago el recordatorio de 24 horas y desayuno jamón sin sal, yo les digo, es que no existe. Sí, el mío es sin sal, que yo tengo ganas de preguntarle, ¿pero lo cocina en casa? Porque el mío, o sea, es como el que yo compro. A ver, como mucho será reducido en sal, que quiere decir menos cantidad, un 25%, menos cantidad de sal que la versión original. Este reducido en sal, mire la etiqueta, 1,38. Ya os digo yo que eso es rico en sal, ¿vale? Si encima leo los ingredientes, no solo mantienen la sal, el cloruro sódico, sino que además le han añadido el cloruro potásico. Y no sé si sabéis que los ingredientes van en orden descendiente. Quiere decir que tiene más cloruro potásico que cloruro sódico. ¿Este producto conviene para nuestros pacientes? No. Sigo con el comentario asociado a este orden de fotos. Vemos que el potasio de origen industrial, o sea, el aditivo, se absorbe perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que no nos interesa. El animal se absorbe bastante bien. El vegetal, la verdad, se absorbe alrededor del 50%. Pues otra cosa, a mí me vienen con la aplicación, el Pucono a mí me dice que es rojo. O ahora me he olvidado, el Frediet, el de Madrid. Entonces, yo les digo, ya, pero es que esto hay que ser un poquito crítico, hay que mirar algo más allá que solo el color. Es normal que los pacientes no lo sepan, pero nosotros tenemos que trasladar esta información. Y voy a poner un buen ejemplo. Yo creo que como concepto de dieta más desequilibrada y menos aconsejable sería la de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de potasio de Estados Unidos? Una es de origen vegetal, el resto es de origen animal. Creo que esto ya, si alguien tenía dudas, esto nos confirma que el potasio no siempre tiene que venir de las frutas y las verduras como muchos pacientes piensan. Bien, siguiente patrón. El ayuno intermitente también, ahora está muy de moda, ¿no? Yo creo que lo estamos escuchando muchísimo. Bueno, existen distintos tipos, desde un día no como nada, a 2 días a la semana pues como nada, menos de 1000 calorías, el resto de los días lo hago libre, vamos a decir, o el cada día tengo una franja horaria donde puedo comer y otra franja donde no, ¿no? Quizás el más escuchado es el 8-16, durante 8 horas tengo margen para comer y 16 solo puedo beber líquidos acalóricos, importante. Entonces, no se puede analizar a nivel, vamos a decir, nutricional. ¿Por qué? Porque dentro de ese horario yo tengo que ver qué pongo, ¿no? O sea, esto puede ser ayuno intermitente con una pauta de dieta mediterránea. Entonces, ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, sí que es verdad que a nivel de estudios, ¿no?, para nuestros pacientes de ERCA, como mucho tenemos el Ramadán, que nada mal, la cantidad de población que lo tenemos. Vamos a decir que aparte de estos pues nos faltaría evidencia. Entonces sí que hay unos posibles beneficios, sobre todo el déficit calórico. ¿Por qué? Porque si durante X horas yo no puedo comer, pico menos, ¿no? Acabo
reduciendo la ingesta diaria. Sí que parece que hay una mejor sensibilidad a la insulina y una posible reducción de la presión arterial. Los posibles riesgos, vuelvo a decir, asociado en este caso al Ramadán, la deshidratación, pero porque ellos realmente no plantean ni siquiera el beber, ¿no? En esto, si lo quisiéramos plantear, sí que insistiríamos. Y también hay riesgo de hiperpotasemia, pero sobre todo parece que en aquellos pacientes que ya presentaban alteraciones. Entonces, vuelvo a decir, ¿sí o no es aceptable? Pues dependiendo del plan alimentario que incluyamos dentro de ese ayuno. La dieta cetogénica o dieta keto. No sé si alguien sabe muy bien de qué va. La verdad es que es una dieta muy rica en grasas, o sea, la proporción es, como podemos ver, dependiendo del ratio que se hagan, pero como poco un 70% del valor calórico total a base de grasas. ¿Sí? El otro 30% sería una combinación de proteínas e hidratos de carbono. Entonces, a día de hoy solo está avalada científicamente para la epilepsia refractaria, aquella que no ha funcionado con medicación, y algunos errores congénitos del metabolismo. La verdad es que para patología oncológica parece que puede funcionar, pero todavía yo creo que falta mucha evidencia, y en enfermedad renal, pues creo que mi respuesta sería todavía nos queda camino por hacer antes de poder decidir si es adecuada. Lo que sí que me gustaría que quede claro, lo que dicen las redes sociales, cuando dicen dieta keto, básicamente es quitan hidratos de carbono, pero no hacen una dieta keto real, ¿no? O sea, siempre es una dieta más bien hiperproteica. Entonces, si la analizamos, en principio pues puede ser una dieta normocalórica. Sí que es verdad que el aporte proteico hay que calcularlo bien. Los hidratos de carbono claramente son muy bajos, no llevan azúcares. Eso significa que tampoco lleva frutas y en muchos casos muy poquita verdura. Entonces, cuidado porque va a ir muy apurado de fibra. ¿Vale? Esto es importante. Sí que es verdad que a nivel de grasas, como estamos diciendo, es muy elevado. Intentan priorizar todo lo que sea monoinsaturado. Entonces, como digo, ya que hay problemas con el aporte de fibras, siempre van acompañadas de estrategias contra el estreñimiento y tienen que ir suplementadas en vitaminas hidrosolubles. Entonces, yo de entrada diría que no, pero ojo, a lo mejor la evidencia en unos años nos dice que sí que sería aceptable. Pero vamos a ver, los posibles beneficios, pues parece que hay un mejor control glucémico, pero ojo también con el tratamiento hipoglicemiante, la pérdida ponderal en pacientes con obesidad si ajustamos bien el aporte calórico, está claro, y parece que puede ayudar a reducir la velocidad de crecimiento de los quistes en nuestros pacientes poliquísticos. A nivel de posibles riesgos, pues vuelvo a decir, tendría que estar muy bien calculada para el aporte proteico, un aporte de micronutrientes que tendría que estar suplementado, igual que la fibra. Y con lo que hemos dicho antes, pues si estoy favoreciendo un posible estreñimiento, ojo a la hiperpotasemia. Una dislipemia siempre que no estuviese bien planteada, la acidosis metabólica en etapas avanzadas de la enfermedad renal y la formación de cálculos renales podrían ser esos riesgos. Y vuelvo a marcar, esta es una foto de internet de concepto keto y vemos que ese porcentaje de proteínas es mayor del que nos gustaría en nuestros pacientes. Por lo tanto, ¿se podría plantear? Sí, pero si no contamos con una nutricionista que tenga experiencia en la dieta keto, yo ni la plantearía. Y por último, la dieta hiperproteica, que con los años va cambiando de nombre. En su época se llamaba Montignac, Atkins, Duncan, ahora pues quizás más recientemente sería la dieta paleo. Y quizás ahora la paleo ya queda un poquito más atrás, pero por favor, que alguien me diga si no ha visto uno de estos productos en el supermercado. Sinceramente, es que el mensaje que voy recibiendo cada día es que no comemos suficiente proteína. Ya os puedo decir que todos comemos más de 1 gramo de proteína al día, seguro, y no os conozco a nivel dietético, pero estoy segura que llegamos. Por lo tanto, estos productos no tienen mucho sentido para población general y muchísimo menos para nuestros pacientes. Tengo que decir que el otro día vi un camión, no voy a decir la marca, pero al menos dije, bueno, el mensaje va cambiando. Y decía, este producto no es para ti si te vas a quedar en el sofá. Algo así. Y pensé, bien, o sea, realmente es, si no hay ejercicio acompañado, esto no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a analizarlo. Pues claramente es una dieta con un aporte proteico muy elevado, dependiendo del aporte que queramos hacer energético, o sea, se puede ajustar, pero sí que el concepto es bajemos los hidratos de carbono, que son los enemigos. Es verdad que a nivel de azúcar es baja, pero en muchos casos de estos tampoco incluyen mucha fruta ni verdura. Entonces, cuidado.
Claro, dependiendo de la fuente proteica que escojamos, puede tener un aporte de grasas saturadas más elevado y sin duda el aporte de fibra va a quedar muy bajito. Y recordemos lo que hemos dicho antes, las proteínas también aportan potasio y por supuesto mucho fósforo, entonces muy probablemente sea más difícil de regular a nivel de estos micronutrientes. ¿De acuerdo? Y según cómo esté planteado, pues vuelvo a decir, insuficiente en vitaminas. Y volviendo un poco a la foto anterior, muchos aditivos van relacionados con este producto. Por ejemplo, el jamón que acabamos de comentar. ¿Vale? Ya no solo por el potasio, también pueden llevar fosfatos que son conservantes y entonces pues, estamos añadiendo aditivos por ahí. Y volviendo un poco a ese concepto, ¿no? De vamos a analizar el por qué, vamos a ver cada uno de los macronutrientes por dónde va. Bueno, sabemos que cuando consumimos hidratos de carbono, cuando hay un exceso, pues lo almacenamos en forma de glucógeno y si sobra, pues grasa. Si nos pasamos con las grasas, volvemos a esa reserva grasa. ¿Pero qué ocurre con la proteína? Pues si yo como más proteína, no voy a hacer más músculo. ¿Vale? Y esto es quizás el concepto erróneo que tiene la población general, sino que cuando esa proteína ya no es necesaria, se metaboliza en una parte la cadena carbohidratada que haría el mismo circuito que el carbohidrato y la parte amino se eliminaría por vía renal. Y sabemos que esa es la más tóxica quizás para nuestras nefronas, ¿de acuerdo? Entonces no debemos insistir en el aporte proteico o la población debería entender que no por más proteína vamos a hacer ni más músculo ni vamos a mejorar nuestra función renal. Entonces, esos posibles beneficios que se escuchan siempre. Mantenimiento de la masa muscular, pues sinceramente, como hemos dicho antes, si no hay un aporte energético suficiente no lo vamos a cubrir. Aumento de la masa muscular, si no hay ejercicio de fuerza asociado, olvidémonos de ello. Saciedad, pues cuidado, porque según el estadio en el que esté nuestro paciente o su estado nutricional, puede que estemos exacerbando su desnutrición. Y los posibles riesgos o perjuicios, pues como vemos aquí, y que esta foto también, este dibujo, este esquema de este artículo nos lo resume muy bien, ¿de acuerdo? Deterioro acelerado de la función renal, acidosis metabólica, litiasis, estreñimiento y alteraciones de potasio y fósforo. Entonces, ¿qué nos dicen las últimas actualizaciones de las guías KDOQI 2020 y KDIGO 2024? Pues lo que hemos estado comentando, partamos de una dieta mediterránea, insistamos en las frutas y verduras y productos de origen vegetal sin diferenciar el tipo de proteína, sea animal o vegetal, ¿de acuerdo? Y siempre que podamos, pues contemos con una nutricionista en el equipo porque os va a facilitar muchísimo la vida. ¿De acuerdo? Y me gusta porque en la KDIGO también insisten en el tema de los ultraprocesados por ese aporte extra de aditivos que estábamos diciendo. También en este resumen, que me encanta porque todas las frases en verde serían asociadas a la dieta y como la dieta pues, tipo mediterránea y baja en proteínas, igual que aquí habla, ¿no? De cuidado con los zumos, con las salsas y demás que pueden llevar a esa hiperpotasemia, pues es importante que lo controlemos. Como conclusiones, evitemos las dietas de moda, que las redes sociales además son especialistas en hacerlas famosas, individualicemos según lo que necesite y quiera nuestro paciente. Como he dicho, siempre que podamos contemos con una nutricionista y monitoricemos la evolución para poder ajustar también el tratamiento dietético. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, muy interesante. Seguro que ahora tenemos muchas preguntas en el turno de discusión. Bueno, vamos a dar paso a nuestra segunda ponente de la mesa, que ya la tenemos por aquí. Ella es la doctora Beatriz González Aguilera. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Córdoba. Hizo la especialidad en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Virgen del Rocío y desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Aparte de su actividad asistencial, pues ya la compagina con una amplia actividad investigadora y además mucha de esta parte investigadora la desarrolla en el campo de endocardio renometabólico, con lo cual su experiencia tanto asistencial como investigadora nos va a ser muy útil hoy. Así que cuando quiera. Pues, ¿se me oye? Sí, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias a Mercedes Salgueira por haberme invitado a esta jornada. Cuando ella me lo propuso, que fue hace unos meses ya, yo acepté el reto,
porque creo que la nefrología y la endocrinología son dos especialidades hermanas, así que me siento como en casa y estoy encantada de, bueno, pues de ver caras conocidas aquí y compartir con vosotros unos minutitos de ciencia. También ha habido a Before, a CSL por la organización de la jornada. Y bueno, yo antes de empezar la jornada quería decir que hoy es mi cumpleaños, que he tenido un retraso en el tren, pero bueno, que después de todo el periplo he llegado para compartir con vosotros mi ponencia y con muchas ganas. Vale, ¿cuántos de vosotros de aquí hacéis cribado nutricional? Venga, no levantad las manos, a ver que yo vea por ahí. Bien, estáis siendo súper sinceros, ¿eh? Agradezco la sinceridad porque realmente, bueno, pues hasta hace muy poquito tiempo no nos habíamos dado cuenta de la importancia del cribado nutricional, ¿no? Porque nuestros pacientes se debilitan debido al bajo aporte nutricional. Realmente medimos, tratamos esta desnutrición. ¿De qué vamos a hablar, no? Os voy a hablar un poquito de lo que es el síndrome de desgaste energético proteico, de cómo realizar un cribado nutricional para que en vez de 3 manos de aquí, cuando salgamos de aquí casi todos animéis a hacer cribado nutricional y diagnóstico de malnutrición. Os voy a dar unas herramientas sencillas para hacer una intervención nutricional, cuándo nutrir y con qué nutrir, y nos centraremos últimamente por unas conclusiones finales. Pues bien, ¿qué es el síndrome de desgaste energético proteico? Este es un término que se acuñó en 2008 por la Sociedad Internacional para el Estudio del Metabolismo Renal y Nutrición, y hablaba así, ¿no?, de este síndrome como un producto derivado de una serie de consecuencias fisiopatológicas que, como veis aquí, bueno, pues son múltiples, ¿no? Una reducida ingesta de nutrientes por la anorexia que sufren estos pacientes derivados del estado urémico y también de las restricciones alimentarias que nosotros mismos le hemos ido enseñando al paciente, la pérdida de masa nefronal, las comorbilidades asociadas a la propia enfermedad renal, que son múltiples, ¿no?, por mencionar algunas, la diabetes o la depresión, el propio catabolismo asociado a las membranas dialíticas, ¿no?, desajustes metabólicos, la osteotrofia renal, la acidosis metabólica que mencionaba Bárbara, bueno, insulinoresistencia, hipogonadismo, déficit de GH y un estado de inflamación crónica subyacente que hace que esté incrementado el catabolismo en reposo. Todo esto pues es un combo perfecto para que el paciente se desnutra, y eso tiene una serie de consecuencias a nivel infeccioso y a nivel cardiovascular, que es de lo que se nos mueren los pacientes, ¿no? No digamos más de las comorbilidades, fragilidad y depresión. Y al final, pues esa pérdida de masa muscular pues indefectiblemente lleva a una pérdida de funcionalidad, que es lo que, bueno, al final impacta más sobre el paciente, una pérdida de masa muscular que al final también implica una pérdida de funcionalidad, de deterioro del sistema inmune. Pues bien, al final, desnutrición, sarcopenia, fragilidad, son estos conceptos que estamos todos escuchando y que cada vez se le da más importancia, que están entrelazados y que al final abocan a una fragilidad, a un deterioro de la calidad de vida y a una reducida supervivencia. ¿Y cómo es de prevalente esto, no? Pues es altamente prevalente. Fijaos cómo hasta en estadios avanzados puede estar presente en 3/4 partes de nuestros pacientes, hasta el 75%. Pero hasta el 55% también en fases precoces. Por tanto, es sumamente importante abordarla porque esta desnutrición tiene un impacto negativo. Ya he hablado, ¿no?, de discapacidad, de larga estancia hospitalaria, de morbo y mortalidad. Pero esto se complica porque los objetivos nutricionales van cambiando con el tiempo y no es lo mismo una persona que tiene una situación inicial de hiperfiltración, que tenga una obesidad, donde al final tenemos que prevenir el sobrepeso, que estadios ya más avanzados donde debemos de preservar la función renal, o ya una situación de aliviar síntomas urémicos o prevenir el síndrome de desgaste energético proteico. Y en todo ello, pues el trasplante, que también puede estar presente en cualquier fase. Entonces, al final, esta heterogeneidad de pacientes es lo que nos hace complicar y que no podamos dar una respuesta universal a todos los pacientes, ¿no? Es muy común, doctora, ¿y qué puedo comer? Y entonces tú estás ahí sudando en la consulta porque tú ya le has tratado la albuminuria, ya le has tratado la hipertensión, ya estás con los ISGLT2, ya la pregunta final cuando el paciente se va, ¿y qué puedo comer?, ¿no? Pero es que el abordaje nutricional de estos pacientes es extremadamente complejo porque tienen características metabólicas y necesidades nutricionales muy diferentes y requieren
una planificación individualizada y bueno, pues la incorporación en el equipo de dietistas nutricionistas que sean expertos. Y un abordaje multidisciplinar. Parece que hablamos distinto lenguaje porque el endocrinólogo habla del MUS, de los GLIM, el nefrólogo puede estar más familiarizado con el MIS, ¿no? o el desgaste energético proteico, viene la enfermera y habla de fragilidad, o el fisioterapeuta de los criterios SARC-F. Da igual el lenguaje que utilicemos, lo importante es que unamos nuestras manos, ¿no? y que vayamos en una dirección común en la prevención y el abordaje de la desnutrición. ¿Cómo realizamos el cribado nutricional y el diagnóstico de la desnutrición? Pues hay múltiples herramientas. Yo os traigo aquí las más mencionadas por la guía, como es la definición del síndrome de desgaste energético proteico que yo he hablado previamente, donde se debe de cumplir al menos un criterio en 3 de las 4 categorías, definidas estas por criterios bioquímicos, reducción de proteínas séricas, de masa muscular, de masa corporal o de ingesta dietética. También se utiliza mucho y se menciona en la guía Kadoki la valoración subjetiva global, que es un método semicuantitativo, también recomendado en población en prediálisis, que combina características objetivas y subjetivas. Y ya en diálisis pues se habla del DMS, que es cuantitativo, con una puntuación entre 7 y 35, y el MIS, que también identifica estados precoces de inflamación y desnutrición, que son los dos binomios de una misma ecuación, validado también en población en diálisis. Quizás nosotros como endocrinólogos estemos más familiarizados con otro tipo de cribados no tan específicos de enfermedad renal crónica como es el MUS, ¿vale? Que, bueno, si no hay digamos, familiaridad con ninguna de las otras herramientas, nos puede valer, ¿vale? Aunque efectivamente no es específico y es menos sensible que otras herramientas, es un método cuantitativo que se basa en 3 pasos. 1, la puntuación del índice de masa corporal, 2, tanto por ciento de pérdida de peso, y 3, el efecto que tiene la enfermedad sobre el aporte nutricional, de tal forma que una puntuación igual o superior a 2 nos debe poner la pista de que el paciente está en riesgo y lo podemos aplicar tanto en el contexto hospitalario como ambulatorio. Y bien, bueno, en todo esto ha habido un cambio, ¿no? En cuanto a cómo definimos o cómo diagnosticamos la malnutrición, y en 2019 se reúne un grupo de expertos que os ya digo que es como la Biblia para nosotros de la nutrición, que es la ESPEN, y dan una serie de criterios llamados criterios GLIM. ¿Y qué son esos de los criterios GLIM? Bueno, pues los criterios GLIM es una manera de estandarizar el diagnóstico de la malnutrición en 2 sencillos pasos. 1, aplicar un cribado con una herramienta validada, y 2, hacer un diagnóstico ya formal de la desnutrición. Y posteriormente ya daremos un grado de severidad de la desnutrición en ese paciente. De tal manera que para que exista desnutrición se debe de cumplir un criterio etiológico y un criterio fenotípico. ¿Qué son los criterios etiológicos? Pues son la ingesta reducida o la absorción de nutrientes reducida o la existencia de inflamación aguda o crónica, y los criterios fenotípicos son el tanto por ciento de pérdida de peso, el índice de masa corporal reducido o la reducción de la masa muscular por técnicas validadas, ¿vale? Ya la gravedad la vamos a determinar en función de esos criterios fenotípicos. Pero para que os familiaricéis con este concepto del GLIM, lo veréis en algunas historias clínicas mías de nutrición relacionada con la enfermedad, GLIM 1, GLIM 2. Sin embargo, esta aplicabilidad de los criterios GLIM a la población renal todavía está en entredicho, y traigo aquí un artículo de opinión que me ha parecido bonito mencionar, porque, bueno, aunque se intentó estandarizar en todas las poblaciones, en la enfermedad renal hay características particulares. ¿Por qué? Pues porque la pérdida de peso es un parámetro que a veces es difícil de evaluar, porque el paciente retiene líquidos en estadios avanzados, pierde albúmina en los pacientes con la diálisis. Ya sabemos que hay una varianza de peso pre y postdiálisis. También en el índice de masa corporal pues, influye que este paciente esté tomando glucocorticoides o el aporte de glucosa en el paciente dializado. La masa muscular reducida, a veces también las mismas técnicas sobreestiman la masa muscular debido a la retención de líquidos, y luego es que los criterios etiológicos, bueno, pues casi todos lo cumplen, porque ya de por sí hay una carga de enfermedad, que es la enfermedad renal crónica, que produce una inflamación subyacente, y las toxinas urémicas, la ingesta mermada de alimentos.
Un concepto es la desnutrición, ¿vale? Y otro concepto es la sarcopenia, que aunque están entrelazados no son sinónimos, ¿vale? Este concepto de sarcopenia ha ido evolucionando con el tiempo de tal manera que al principio se ponderaba mucho la pérdida de masa muscular desde un punto de vista cuantitativo, pero posteriormente se ha visto cómo es la poca fuerza muscular lo que predice los resultados adversos y es lo que ocupa un lugar destacado. De tal forma que en 2018 se reunió otro grupo de expertos de la European Working Group o Sarcopenia in Older People, que nos dice que es, para que haya sarcopenia se tiene que dar la poca fuerza muscular unida a la poca cantidad o calidad del músculo, y si además existe bajo rendimiento físico ya acuñamos el término de sarcopenia severa, ¿vale? ¿Y cómo hacemos el despistaje? Porque esto es muy bonito, ¿no? Hablamos de sarcopenia, ¿cómo hacemos el despistaje de una manera práctica? Pues utilizamos un cribado sencillo que se llama SARC-F, que consta de 5 preguntas, y si es positivo ya pasamos a evaluar la fuerza muscular con técnicas como es, por ejemplo, la de anemometría de mano o el test de la silla, y si ya pues, hay una baja fuerza prensil o hay un test patológico, vamos ya a un siguiente paso que es medir desde un punto de vista cuantitativo el músculo con vía, con TAC, con lo que tengamos a nuestro alcance. Y ya las técnicas los test de rendimiento físico si queramos afinar más el rizo. El SARC-F, ¿vale? Yo lo pregunto mucho en planta porque es una manera muy sencilla de cribar la sarcopenia. Consta de 5 preguntas, como veis ahí, la dificultad que tiene el paciente para levantar una carga de 4,5 kilos, la capacidad que tiene para deambular en una habitación, de levantarse de la silla o de la cama, de subir un tramo de escalera y las caídas. De tal manera que un SARC-F superior a 4 ya nos debe de poner en la pista de que el paciente tiene una alta probabilidad de sarcopenia y ya pues hacemos toda la batería de pruebas restantes. Dentro de las herramientas de valoración nutricional, pues ha habido un cambio de paradigma, ¿vale? Antes utilizábamos mucho esto de la antropometría, ¿no? Los pliegues, las circunferencias, también la bioquímica, la albúmina, la prealbúmina, la ingesta. Y esto no es que esté en desuso por completo, también lo utilizamos, pero estamos evolucionando hacia una valoración morfofuncional 2.0, porque tenemos ahora técnicas que nos lo permiten, como es la bioimpedancia, como es el TAC, la ecomuscular, y que hablaré ahora de una manera muy sucinta. ¿Y esto por qué? ¿Vale? ¿Por qué necesitamos estas herramientas de valoración morfofuncional avanzada? Porque al final el IMC es poco sensible, ya lo comentaba previamente, ¿no? Que se nos queda un poquito corto para detectar cambios en la composición corporal y además en este tipo de pacientes con más motivo. Porque son pacientes que están sometidos a una hiperhidratación en muchos de los casos y nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico más fino, más preciso del estado nutricional y de la salud muscular. Y además porque ya estamos empezando a ver puntos de corte asociados al síndrome de gasto energético proteico, a la sarcopenia, a las complicaciones y a la supervivencia. Con lo cual ya tenemos puntos tangibles para definir si el paciente puede estar desnutrido o no. Esto que veis aquí es un análisis de composición corporal por bioimpedanciometría. No sé si la habéis visto alguna vez. Sí, todos sí, ¿no? Vale. Pues entonces, lo pasaré un poquito más por alto. Nosotros utilizamos el equipo de Acker, que es un equipo monofrecuencia, donde la representación del vector relaciona resistencia y reactancia, entendiendo que el cuerpo humano es un gran circuito eléctrico donde las membranas celulares condensan la corriente eléctrica y el agua ofrece una oposición al paso de la corriente. Y esta relación arco-tangente entre resistencia y reactancia nos da un parámetro que se llama ángulo de fase, que refleja el estado de salud de las membranas celulares y que en sujetos sanos oscila entre 6 y 7. Un ángulo de fase descendido por debajo de 5 indicaría una pérdida de integridad de la membrana celular, de tal manera que si yo tengo esas elipses de normalidad, hacia la derecha tendría menos masa celular, hacia la izquierda más masa celular, hacia arriba menos líquido, hacia arriba más líquido. ¿Dónde se encontrarán los pacientes desnutridos? Pues se encontrarán en este cuadrante de aquí, pacientes con poca celularidad y mucha retención hídrica por el estado de extravasación de agua, ¿no? Los pacientes con poca masa celular y poca agua son pacientes pues que digamos que tienen poca chicha, ¿no? Los pacientes con anorexia o que se someten a ayuno voluntario estarán en este cuadrante de aquí.
Pacientes atléticos son fornidos, tienen mucha masa celular y poca agua, y los pacientes obesos tendrán mucha masa celular y mucha agua, de tal forma que nos lo encontraremos en este cuadrante. Y así, de una manera muy visual, podemos tipificar si el paciente está en este ángulo, oye, que este paciente puede estar en riesgo, ¿vale? O sea que de una manera muy gráfica podemos ver cómo van. Y este ángulo de fase también tiene pues una importancia en los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, un factor predictor de mortalidad. Fijaos en artículos como este, ¿no?, donde el ángulo de fase tiene una capacidad pronóstica de mortalidad por debajo de 4,5, además de la edad, de la baja albúmina, de la diabetes y demás. La dinamometría de mano es otra manera, ¿no?, de ver cómo está nuestro paciente a nivel nutricional, y además una técnica muy sencilla, es fácil de realizar, es muy asequible y nos evalúa la fuerza, que yo que os decía que sí que tiene un impacto directo sobre la sarcopenia, ¿no? Refleja la fuerza muscular global, tiene un factor pronóstico en cuanto a mortalidad, en cuanto a complicaciones y reingresos. Y los puntos de corte de este grupo que os mencionaba previamente es que por debajo de 27 en el varón o por debajo de 16 en la mujer implicaría una masa muscular reducida, y también existen puntos de corte de población española en base al estudio Pizarra. Tenemos también estudios en población renal donde en pacientes en diálisis la baja fuerza prensil se correlaciona con mayor mortalidad, mayor inflamación, mayor existencia de comorbilidades. Y otro estudio aquí donde los puntos de corte pronóstico eran por debajo de 22 kilos en el hombre y por debajo de 7 en la mujer. También pues estamos avanzando en otras técnicas como el TAC, que es una técnica oportunista donde podemos medir un parámetro subrogado de sarcopenia y caquexia como el Skeletal Muscle Index, que no es más que la masa muscular en la vértebra lumbar 3. De tal manera que si aplicamos un software, que tenemos un software de inteligencia artificial por donde podemos ver el SMI, ya nos da una orientación de si el paciente puede tener sarcopenia o no, y además nos da otros datos como la grasa intramuscular, la masa grasa visceral, la masa grasa subcutánea. La ecomuscular es una técnica también emergente que mide masa y calidad del músculo y que no está influida por el estado de hiperhidratación que puede suceder en la vía. No irradia, es de bajo coste, es útil en el seguimiento. Pues la limitación es que es una técnica operador dependiente y que no existen puntos de corte específicos en enfermedad renal crónica. ¿Qué nos dicen las guías de esto de la valoración morfofuncional avanzada, ¿no? Las guías Kadoki y Espen, que son las que os he traído principalmente, pues nos dice que, respecto a la bioimpedancia, la guía Kadoki nos dice, tiene su utilidad en hemodiálisis, a ser preferible darla 30 minutos después de la hemodiálisis. Sin embargo, nos menciona que no hay evidencia suficiente para aplicarla en pacientes no dializados o con diálisis peritoneal. Pues habrá que crear esa evidencia, ¿vale? La dinamometría, sino que nos dice fuerza de empuñadura es un indicador del estatus proteico y energético y funcional, y se introduce por primera vez, ¿vale?, respecto a las guías anteriores. En la guía ESPEN se menciona sucintamente la valoración de la composición corporal que debe preferirse a la antropometría, y nos dice la función muscular debe de ser valorada con un fuerte grado de consenso. Por tanto, ambos inciden en la importancia de por lo menos realizar dinamometría. Y me gusta este artículo de revisión de Sabatino porque tiene un título precioso, no sé qué pensáis vosotros, pero dice haciendo lo invisible visible mediante técnicas de valoración morfofuncional. ¿Por qué? Pues porque antes no veíamos estos pacientes, no podíamos describir si existía obesidad sarcopénica o no, que ahora tiene unos puntos de corte claros, ¿vale? También la sarcopenia, el síndrome de desgaste energético proteico, en fin, os invito a que lo leáis, ¿vale? Abordaje nutricional ya, que es lo más interesante, creo, lo que puede ayudaros más en el día a día. Me voy a basar básicamente en estas dos guías, Kadoki y Espen, aunque existen múltiples más, ¿no? Cadigo, Aspen, por mencionar, ¿vale? Los objetivos nutricionales ya hemos dicho que varían en cada fase de la enfermedad, desde esa fase inicial donde pues el estado nutricional puede ser normal y donde nos interesa preservar la función renal, hacia ya estadios avanzados donde el estado nutricional hemos dicho que es deficiente y donde nuestro objetivo es recuperar el estatus nutricional. ¿Qué nos dicen a este respecto a las dos principales guías? Bueno, pues algo que es de sentido común. Si un paciente no cumple sus requerimientos nutricionales,
pues debemos asociar al menos suplementos nutricionales durante 3 meses para mejorar el estado nutricional. Y si aún así esto es insuficiente, debemos considerar la alimentación por sonda. KDOQI son las guías en paciente ambulatorio y posteriormente mencionaré ESPEN en paciente hospitalizado, ¿vale? ¿Qué nos dicen las guías KDOQI en paciente ambulatorio en prediálisis? Pues que los requerimientos de energía estén entre 25 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso y día, que en estadios ya 3-4 tenemos que restringir proteínas entre 0,5 y 0,6 gramos por kilogramo de peso y día, pero en pacientes diabéticos un poquito más, de 0,6 a 0,8. Respecto al tipo de proteína, como hablaba Bárbara previamente, existe una evidencia insuficiente para recomendar un tipo de proteína en particular. Parece que el patrón de dieta mediterránea pueda ser ventajoso y puede mejorar el perfil lipídico, donde un mayor consumo de fruta y verdura, como ha expuesto tan maravillosamente bien Bárbara, puede reducir peso corporal, presión arterial y la producción neta de ácido. Respecto a la suplementación, ya os digo que en pacientes que no cumplan requerimientos mínimos, suplementos nutricionales orales durante 3 meses y incluso por sonda si no cumple el requerimiento. Promover el consumo de una dieta que cumpla con todas las cantidades de vitaminas y minerales. Y respecto al omega 3, no hacen una recomendación específica universal de suplementación, sino solamente en aquellos que tengan hipertrigliceridemia puede ser aconsejable poner 2 gramos al día de ácido graso de cadena larga omega 3. Respecto a la vitamina C, nos dice que en aquellos que tengan riesgo de deficiencia, suplementar. Vitamina D, suplemento en vitamina D en forma de colecalciferol o ergocalciferol. No suplementar a todos los pacientes con vitamina K, sobre todo en aquellos que tengan anticoagulantes. Mantener niveles de bicarbonato sérico entre 24 y 26. La ingesta de calcio, pues en aquellos que no toman análogos activos de vitamina D, conseguir una ingesta entre 800 y 1000. Los niveles de fósforo, ajustarlos a los niveles normales. Ya no hay unas recomendaciones taxativas respecto al tema del fósforo, que es quizás la novedad con respecto a lo que hacíamos previamente, y con el potasio, y la ingesta de sal reducida a 2,3 gramos. Respecto al paciente en diálisis, los requerimientos de energía son de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso y día, y de proteínas superior, porque se pierden proteínas con las membranas dialíticas, de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso y día. Y fijaos, nos dicen que si además los requerimientos no se cubren, podemos utilizar nutrición parenteral intradialítica. A modo de resumen, ¿vale? Yo esto he hecho un cortapega de unas recomendaciones, ¿vale?, que me han parecido interesantes, porque nos dice, vale, en pacientes en estadios iniciales 1 y 2, pues se comporta como población general. Si ese paciente no cubre requerimientos, ponle un suplemento nutricional hipercalórico y hiperproteico. No hay que hacer una restricción demasiado si tiene un filtrado por encima de 60. Ahora ya, si los filtrados están entre 3 y 5, restringe entre 0,7 a 0,8 gramos por kilo de peso y puedes dar un suplemento nutricional específico para paciente renal, que es hipoproteico. Y en pacientes en diálisis, pues sí, necesitaríamos un suplemento hipercalórico y hiperproteico, porque al final se pierden proteínas por la membrana dialítica para conseguir entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo de peso y día. Y tenemos que reevaluar al paciente, esto no se queda aquí, porque si el paciente no mejora, habrá que considerar la intensificación por sonda o por parenteral incluso. Paciente hospitalizado, guía ESPEN, ¿vale? Ya estamos cansados, lo voy a intentar resumir, ¿vale? Lo que nos dice es que, bueno, para cálculo de los requerimientos utilicemos, si se puede, la calorimetría indirecta, pero ¿quiénes de vosotros tienen aquí un calorímetro indirecto? Creo que muy pocos, ¿no? En nuestro hospital creo que lo tiene la UCI, si se lo pedimos a veces no lo hacen, pero a falta de calorimetría indirecta podemos utilizar fórmulas empíricas. En los pacientes con un estado nutricional deteriorado, pues nos dicen que debemos de alcanzar los requerimientos, iniciar con 70% y en los 3 días siguientes alcanzar el 100%. Con los pacientes con insuficiencia respiratoria, pues quizás sea necesario aumentar los lípidos y reducir los carbohidratos para reducir el cociente respiratorio, y tener en cuenta en los pacientes que están sometidos a terapia de reemplazo renal la cantidad de energía que aportamos en forma de citrato de lactato y de glucosa. Entonces lo tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar la energía que le aportamos. Monitorizar micronutrientes y trastornos electrolíticos. También nos dicen, ¿no?, las fórmulas de nutrición enteral o parenteral con menor contenido en electrolitos pueden ser preferibles, y la glucosa entre 140 y 180. Tampoco necesitamos que el paciente esté
en 80 o 100 por el riesgo de hipoglucemia, con evidencia insuficiente del uso de omega 3 en soluciones de nutrición parenteral. Un ejemplo práctico, vuelvo otra vez a incidir, es que pacientes con un filtrado por encima de 30 podemos poner suplemento hipercalórico hiperproteico sin restricción de electrolitos, si no hay una alteración iónica, pero en pacientes que tengan un filtrado por debajo de 30, pues puede ser interesante poner un suplemento específico renal. Y respecto a las recomendaciones de proteínas, pues esto es súper extenso porque adecua el contenido proteico en función de la situación clínica del paciente. Incluso en pacientes críticos con técnicas de depuración renal continua pueden llegar a tener requerimientos de hasta 1,5-1,7 gramos por kilogramo de peso y día. Al final, pues esto va a depender un poco de si el paciente tiene una enfermedad renal crónica aguda, crónica, con terapia de reemplazo renal, continua, intermitente, de tal forma que los requerimientos son muy variables. ¿Y qué pasa con la dieta cuando está hospitalizado? ¿Tengo que restringir proteínas? No, dice que no, ¿vale? La dieta baja en proteína no es el momento más adecuado hacerlo durante el ingreso, ¿vale? Porque el paciente está sometido a una situación catabólica que si encima le pongo una dieta baja en proteína, poco palatable, lo desnutre aún más. A modo de resumen, ¿vale? Vuelvo otra vez a poner este cuadrito porque me ha parecido interesante, todo lo que es más visual es más fácil de asimilar. Un paciente que no cumpla sus requerimientos por vía oral y ya tiene suplementos y tiene el tracto gastrointestinal funcionante, pues vamos a ponerle una nutrición por sonda. Si el paciente tiene un hilio paralítico, una obstrucción intestinal, una situación de shock hemorrágico, ahí no me queda más remedio que ponerle una nutrición parenteral, pero no es la vía de elección. En los pacientes que cumplan requerimientos, pues asociaremos, al menos en un 50%, asociaremos suplementos nutricionales que en función del estadiaje serán de un tipo o de otro y tendré que reevaluarlo también longitudinalmente en el tiempo. ¿Qué hay de los suplementos nutricionales en hemodiálisis? ¿Qué revisiones hay? Pues hay muchísimas, ¿vale? Pero como nos pasa casi siempre, ¿no? En nutrición, crear evidencia es muy complicado. Al final, por lo menos, nos quedamos con la idea de que son seguros frente al tratamiento convencional, que no incrementan los niveles séricos de fósforo ni potasio y que parece que incrementan peso corporal, ingesta energética y proteica, mejoran la fuerza, la albúmina y otros hallazgos como una tendencia no significativa a mejorar masa muscular, ángulo de fase, PCR, interleuquina 6, con efectos sobre morbimortalidad aún no demostrados. La posología, ¿cómo debe de tomar el paciente los suplementos? No es un sustituto de comida, ojo, pues muchos de ellos se confunden, entonces hay que explicarles bien que es un suplemento que hay que administrar entre comidas, preferiblemente 2 o 3 veces al día, que hay que ajustarlo según las preferencias, porque al final no es mejor suplemento que el que se toma. Entonces, adecuarlo según el sabor, la textura, el tipo de preparación y valorar la tolerancia al mismo y la adherencia, ¿vale? La composición recomendada, que no quiere decir esto que sea la única, pues la mayoría de las fórmulas específicas para enfermedad renal son fórmulas muy concentradas porque restringen el volumen, la mayoría son 1,8 kilocalorías por mililitro y son bajas en electrolitos para evitar la sobrecarga. Durante la hemodiálisis es un buen momento para administrarlo y bueno, pues deberíamos de estar un poquito pendientes también de posibles complicaciones, aunque no suelen suceder. Ya a modo de conclusión final, y con esto termino, la desnutrición y el desgaste energético proteico son altamente prevalentes en la enfermedad renal crónica y predictores de morbimortalidad. No es ya un mero acompañante o un espectador inocente, sino una consecuencia más y una comorbilidad importante a tratar. El cribado y la valoración nutricional deben de ser sistemáticos, combinando herramientas clínicas y morfofuncionales, porque al final lo que no se mide no se trata. El soporte nutricional es todo un desafío. Debe iniciarse de forma precoz y personalizada, ajustado al estadio de la enfermedad renal y la situación clínica. Según las principales guías que yo he revisado, cuando la ingesta no cubre los requerimientos hay que incorporar suplementos nutricionales orales y si persiste el déficit, considerar nutrición enteral o parenteral cuando el tracto gastrointestinal no es funcionante. Tanto en paciente hospitalizado como ambulatorio, los requerimientos proteicos los debemos de individualizar según el grado de insuficiencia y el tipo de terapia. Y los suplementos en hemodiálisis son seguros, eficaces, mejoran fuerza, mejoran albúmina sin alterar los electrolitos. Y lo que es más importante, y creo que con esto concluye, es que necesitamos un abordaje multidisciplinar con colaboración de las especialidades,
con nutrición, con enfermería, con los dietistas, para optimizar los resultados clínicos y funcionales. Y una vez más, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a las dos por la interesante mesa. Creo que habéis respondido muy bien a los retos que os poníamos y creo que seguro que hay un montón de preguntas en la sala para Bárbara y para Beatriz, que como digo habéis dado dos charlas muy interesantes y muy prácticas. ¿Alguien se anima? ¿Tenéis alguna? Manolo. Es que tenemos el lujo de tenerla aquí, son dos expertas en la materia y todos estamos, hemos visto al principio que lo hacemos fatal o no lo hacemos, así que aprovechemos. A ver, gracias por toda la visión que habéis hecho. La verdad que vamos siempre con retraso a la hora de evaluar bien al paciente desde consulta, desde diálisis, ¿no? Pero bueno, una cuestión que nos está surgiendo a nosotros ahora, y es un tema muy concreto, pero bueno, a lo mejor tenéis experiencia y hay gente que... es la nutrición parenteral intradiálisis. Claro, a ver, yo sé que siempre es mejor la vía oral y todo esto que decís, pero tenemos una población de diálisis frágil que ingresa de forma frecuente. Muchas no son pacientes que están bajo nuestra responsabilidad directa porque son de centros periféricos. Las estrategias de tratamiento no son tan fáciles en estas unidades, ¿no? Por todo el proceso de prescripción de nutrición oral que requiere un formulario. Bueno, ¿qué les voy a contar? Entonces, nosotros hemos querido a los pacientes ingresados largo tiempo, pacientes de cirugía vascular con problemas vasculares periféricos, pacientes con bacteriemias por catéter que tienen ingresos prolongados, protocolizar una nutrición parenteral intradiálisis. Hay soluciones o hay fórmulas que se pueden preparar, pero tenemos el condicionante que en los servicios de nutrición, que nuestro hospital está adscrito a un proyecto nacional de valoración y cribado que tú has comentado, pues nos ponen pegas, dicen. Entonces, claro, yo siempre digo, de acuerdo, sí, la teoría es muy bien, pero primero, prescribimos cosas tan complejas como una diálisis. O sea, estamos dializando a una persona que tiene una situación muy compleja. ¿Por qué no podemos aportar ese plus nutricional? Porque no digo que sea la solución única, pero ¿ayudaría bastante o no es así? Esa es la pregunta. Es que justo este punto me lo había revisado yo previamente, ¿no? No hay una evidencia clara y de hecho no hay superioridad de la nutrición parenteral respecto a la nutrición enteral intradiálisis. O sea que todo esto que hablo, ¿no?, de los suplementos nutricionales intradiálisis es una estrategia igual de eficaz que la nutrición parenteral intradiálisis. Lo que pasa es que se hace poco, realmente, ¿no? O no se estandariza tanto. Claro, sí. A ver, el estándar de las unidades es que le dan el bocadillo y la fruta, y algunos comen hasta frutos secos aprovechando que están en diálisis. Bueno, eso tiene pero la realidad es esa, ¿no? Claro, bien, o sea, pero yo creo entender que hay la fórmula, digamos, más potente, pero vamos, si tú me dices eso, y no es, o sea, mi nutricionista también lo dice, ¿no? Claro, lo suyo sería estos suplementos nutricionales orales, darlos en el momento de la diálisis. Aprovechar el momento de la diálisis para dar suplementación nutricional oral. Si ya hay una contraindicación, porque el paciente no tiene una tolerancia óptima y de una adecuada ingesta, se puede contemplar. Con esto no estoy diciendo que no a la nutrición parenteral intradiálisis, pero individualizando el escenario de cada uno de los pacientes. Luego. Que Manu, pero ya no solo en el paciente agudo, sino incluso en el crónico. Generalmente los suplementos nutricionales enterales los prescribes porque el paciente tiene una ingesta inadecuada, tiene un escaso apetito. Y lo que ocurre, y muchas veces nos encontramos, es que le das el suplemento y encima deja de comer. Entonces, es verdad que en el paciente general la nutrición parenteral parece como un poco locura. Pero es que nosotros la tenemos muy a mano, que es que tenemos al paciente que le estamos abordando una vía central, un día sí, otro no. Entonces, y tú lo acabas de decir, no hay evidencia. No hay evidencia de muchas. La tendencia es a la nutrición parenteral, porque primero, te aseguras que se le está dando al paciente lo que tú quieres. Segundo, es cómodo. Tercero, pensamos que no le está influyendo tanto en el apetito. Entonces, no sé, quizás es lo mismo, ¿no? Siempre la misma duda. Yo sí os puedo dar mi experiencia porque nosotros lo utilizamos
relativamente mucho, vamos a decir, desde hace unos años que lo usamos bastante. Creo que, a ver, dos cosas. Paciente ambulatorio. Es que se me oye mucho, ¿no? Vale. Vale, no lo sé. A ver, paciente ambulatorio. Primero de todo, hay que pautar suplementación. O sea, no se puede empezar por la parenteral. Es cubrir aporte nutricional a base de dieta. No se puede, suplemento. No es suficiente, o sea, pasados esos 3 meses que comentabas tú, Beatriz, entonces decir, oye, ataquemos fuerte nutrición parenteral. Pero también pensemos una cosa, son 3 dosis semanales, que está muy bien, pero lo que no podemos hacer es considerar, como ya lo tengo con parenteral, cubierto, porque los otros 4 días, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es complementario. O sea, yo creo que nosotros, ya digo, lo utilizamos en aquellos pacientes que decimos es que no lo vamos a remontar, pero quiero decir, no es la solución para todo. Tiene que ser siempre complementado con otros tratamientos. Y en paciente ingresado, yo tengo que decir, y estoy de acuerdo contigo, porque es lo que siempre intentamos, mantener primero lo que es vía oral o vía digestiva con sonda. Soy, a día de hoy, cada vez que planteo en algún paciente que digo es que ingesta insuficiente, suplementación, o no me la toma o no llego a cubrir, siempre que planteo una sonda, no le voy a hacer esto al paciente. Le pongo una vía y le pongo la parenteral. Y yo, de verdad, o sea, yo debe ser que no sé convencer todavía a mi equipo, a los nefrólogos para decir, pero, y lo entiendo, porque también es cierto que si luego pensamos, y lo voy a poner con una sonda, se va a ir a su casa con la sonda puesta, que al final pues existe un roce, existe una molestia, ¿no? Dependiendo de las semanas que necesite, pues a lo mejor me tengo que plantear una PEC en lugar de una sonda nasogástrica. O sea, no hay ninguna solución al 100%, hay que individualizar. Nosotros estamos a favor de la parenteral, realmente la utilizamos y al final tiramos más de la parenteral que de la enteral. Pero eso no quiere decir que siempre que se pueda se tiene que utilizar. El concepto es que vamos a traumatizar al paciente con una sonda. O sea, si pensamos realmente los riesgos que tiene una nutrición parenteral, son muchísimos más que la nutrición enteral. Lo que pasa es que lo bueno de la parenteral intradiálisis es que va conectada a la máquina. Claro. Entonces ahí... Justo iba a preguntar eso sobre... porque no se ha llegado a demostrar, y hay estudios que lo han intentado, incluso han randomizado con oral, y no se ha demostrado, no hay ningún trabajo que lo demuestre. Yo creo que uno de los problemas principales que le está aportando al paciente, una ventaja es 3 días en semana que los tenemos conectados, pero otra es que le estás aportando mucha cantidad en muy poco tiempo, y gran parte de eso que se le aporta, yo creo que su organismo no es capaz de captarlo, ¿no? Y de hecho te puede hacer hiperglucemia. Tienes que tener mucho cuidado de ser muy finos con el ajuste de la parenteral. O sea que mi idea era esta, que la parenteral, por ejemplo, cuidado con la hiperglucemia, además insuliniza, un paciente que no es diabético, ojo que le está insulinizando, que no está exenta de riesgo. O sea que yo creo que os estoy escuchando y me está encantando porque sí, vale, pero siempre que complementado con la oral, sí o sí, y cuidado con los efectos colaterales, ¿no? Pero igualmente, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso es farmacia quien controla las parenterales de diálisis, y siempre se empieza con un menor volumen. De hecho, creo que solo tenemos a un paciente con la bolsa de 1000. O sea, siempre empieza medio litro, 600, habitualmente 600 exactamente, y si hace falta sube. Y muchas veces con 600... pues unos meses, generalmente a los 3 meses ya volvemos a evaluar, y alguno, aunque las guías dicen 6 meses, en algunos con 3 meses hemos recuperado y hemos retirado, y hay otros que ya casi lo llevan crónico. Pero bueno, o sea, al final un poco es valoremos todas las opciones y tengamos en cuenta que la parenteral intradiálisis también es una técnica válida. Pasa que siempre complementado de todo lo demás. No sé si hay más preguntas. Me parece. Sí, Nosotros lo usamos. Y la enteral, la verdad es que oral, sonda cuesta mucho. Laura. Sí. Yo quería preguntar, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora mismo, sino en temas dietas. Estamos hablando del paciente en diálisis, frágil, mayor, pero ¿y el otro perfil que tenemos de paciente joven que nos derivan por creatinina elevada? Es que yo tomo suplementos de creatina, es que yo tomo suplementos... Iba a salir, esa pregunta iba a salir. Porque hasta mis amigos me preguntan, pero es que yo hago deporte, yo no tengo problemas, ¿por qué no me puedo tomar esto? En muchos hospitales los residentes toman creatina para recuperarse de la guardia. Después de estar deshidratado sin poder beber agua en toda la guardia.
Bueno, es que yo creo que ahora la evidencia es que yo no sé qué pasa con la nutrición, pero supongo que tendrás la misma sensación de que lo que sale nuevo es que de repente es bueno para todo, porque ahora la creatina no es solo a nivel muscular, es que a nivel mental, o sea, es como pues parche para eso, para recuperarse, para a nivel concentración, a nivel de muchas cosas. A ver, yo desaconsejo la creatina, sobre todo si el paciente está en ERCA, porque nos falsea la analítica. Entonces, lo que pasa es que yo creo que todavía falta evidencia para ver esa función, o sea, cómo influye a... Tenemos un poco de las dos cosas. Claro, falsear la analítica no quiere decir que esté empeorando la función renal. Por eso digo falsea. Son conceptos distintos, que hay gente que piensa que por una persona, por tomar creatina, sube la creatinina y es que ya le está empeorando el riñón, que no es lo mismo un consumo hiperproteico de esos productos que tú ponías en la fotografía a consumir creatina. Nosotros que tenemos pacientes, como decían, cada vez más jóvenes, no solamente en diálisis, en ERCA, que practican deportes de alta intensidad, de mucha musculación, y ellos preguntan por la creatina. Entonces, claro, yo no tengo evidencia de decirle que la creatinina le vaya a estropear o le vaya a empeorar su función renal. ¿Hay evidencia de eso? Hasta donde yo sé, no. O sea, aquí sobre todo claro, es... decirle no la tomes... Quizás la lectura es al revés, es cuando veamos que la creatinina sube, preguntemos o decirle al paciente, sobre todo si te la tomas, avisa a tu nefrólogo, no sea que te va a meter en diálisis porque ha visto un subidón de creatinina, ¿no? A ver, yo creo que a día de hoy, a mi modo de ver, que no quiere decir que tenga, pero creo que todavía estamos muy verdes, ¿no? Como para poder dar vía libre a que lo tome todo el mundo. Mi punto de vista. De la creatina se habla mucho, parece que mejora la potencia, la fuerza de sprint en pacientes sanos que tengan una homeostasis renal adecuada, no hay ningún problema. De hecho, mejora el rendimiento cognitivo. Si de todos los suplementos que hay, que ahora se han popularizado, el biglicinato de magnesio lo toma ya todo el mundo, el ashwagandha, el no sé cuánto, ¿no? Si realmente hay alguno que pudiéramos decir que está más estudiado es la creatina. Entonces, como en todo en nutrición es muy difícil extraer conclusiones sólidas, en principio en pacientes, pues un residente que no tenga ningún problema renal, pues si la quiere tomar, que la tome, y si es deportista, pues probablemente mejore su rendimiento a la hora de ejercicios de fuerza. En paciente renal, bueno, pues que habrá que individualizar, porque hemos visto que en estadio 1 y 2 tampoco hay tanta limitación con esto de la recomendación de las proteínas, la creatina y tal. A lo mejor ya en estadio avanzado tampoco le va a suponer una gran ventaja el tomar creatina, probablemente más perjuicio, ¿no? Pero... Así que hay una cosa, enlazando con la primera mesa de inteligencia artificial y progresión, nos están llegando a las consultas de nefrología de primera consulta chicos jóvenes con la creatinina elevada. O sea, ya no es solo el paciente que a ti te pregunta, es que hay muchos que no tienen problemas renales, que no le preguntan a nadie, pero que sí en un momento dado se hacen analíticas y acaban en nuestras consultas y les dice, además, te está dañando el riñón y demás. Quiero decir que es verdad que lo pueden tomar, pero ojo que a la hora de hacer los algoritmos de enfermedad renal son personas que cuando nos van a salir como de enfermedad renal porque es la creatinina elevada. Que yo a lo mejor de hecho no están llegando a la consulta. Filtra con cistatina. Eso que dices que estamos viendo, si le haces el aclaramiento de cistatina... Con cistatina, es que claro. Pero no quita para que sea una recomendación a considerar, porque no todo el que toma tiene un incremento. Por lo tanto, hay un perfil de población que tiene una disponibilidad mayor a riesgo. Pero que son chavales, o sea, yo por ejemplo, o sea, tengo 3, además de llegar, ya no en la consulta con un filtrado que le sale por debajo de 60, claro, porque está con creatinina de 1,4 con 20 años. Sin un antecedente familiar, que hay, digo, este verano, ¿qué está pasando? Beber más líquido, no sé. Quiero decir que hay que ser cuidadosos. La solución, lo habéis dicho, Lola lo estaba diciendo aquí también por debajo, me estaba diciendo, esto es hacerlo con cistatina. El problema es que no tenemos a mano. Bueno, con lo cual no es... Es una mesa muy interesante, pero ya no tenemos más tiempo para discusión. Luego, como ellas, no sé si se irán o no se irán, pero bueno, ya podremos contactar con ella de alguna manera si tenemos más preguntas. Acompañar porque mi pareja vive en Bruselas y voy a celebrar mi cumpleaños con él. Ah, verdad. Muchas gracias por acompañar, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Muy interesante. Felicidades.